Hay algo perverso en la naturaleza humana, un deseo oscuro por lo fácil, por aquello que no requiere esfuerzo, por la recompensa inmediata que nos susurra al oído que podemos tenerlo todo sin sacrificio alguno. Nuestros cerebros, esos órganos eléctricos y químicos que gobiernan cada decisión que tomamos, han sido programados por milenios de evolución para buscar el placer rápido, la gratificación instantánea, el camino de menor resistencia. Y sin embargo, en algún rincón de nuestra psique, sabemos que esta búsqueda nos condena a una existencia mediocre, superficial, vacía de significado real. La pregunta que deberíamos hacernos no es por qué evitamos lo difícil, sino por qué hemos olvidado cómo desear lo que nos transforma. Ibn Arabi, el gran maestro sufí del siglo XIII, comprendió algo que la psicología moderna apenas comienza a descubrir: que la mente humana puede ser entrenada, moldeada, reconfigurada para anhelar precisamente aquello que más nos cuesta. No hablaba de disciplina en el sentido brutal y represivo que conocemos hoy, sino de una alquimia interior, una transformación profunda de nuestros deseos más íntimos. Para Ibn Arabi, el camino hacia la perfección espiritual no era un sendero pavimentado con facilidades, sino un viaje marcado por el esfuerzo, las dificultades, las dudas, los peligros y los miedos. Y aquí reside la paradoja esencial. Solo aquellos que abrazan conscientemente lo difícil pueden alcanzar la libertad verdadera, esa que no depende de circunstancias externas, sino de la fortaleza interior. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta transformación, debemos entender qué sucede en la caverna de nuestro cráneo cuando nos enfrentamos a un desafío. La dopamina, ese neurotransmisor que tanto se menciona en artículos de autoayuda y productividad, no es simplemente la molécula del placer como muchos creen, es, en realidad, la molécula de la anticipación, del deseo, de la búsqueda. Cuando existe la perspectiva de una recompensa por una tarea específica, los niveles de dopamina aumentan, preparándonos para la acción. Pero aquí viene lo fascinante. Si la recompensa es mejor de lo esperado, la próxima vez que tengamos que realizar esa misma tarea, los niveles de dopamina serán aún más altos, creando un ciclo de motivación creciente. El cerebro aprende a asociar el esfuerzo con la satisfacción, no con el sufrimiento. Sin embargo, vivimos en una época donde este mecanismo natural ha sido secuestrado. Las redes sociales, los videojuegos, la comida ultraprocesada, el entretenimiento constante, todo está diseñado para activar ese sistema de recompensa sin que tengamos que hacer nada significativo. Nuestros cerebros, bombardeados por estímulos que prometen placer sin esfuerzo, pierden gradualmente la capacidad de valorar lo difícil, lo complejo, lo que requiere tiempo y dedicación. El resultado es una generación que se siente vacía a pesar de tener acceso a más comodidades que cualquier generación anterior en la historia humana. Porque el placer barato, esa gratificación instantánea que no cuesta nada, no construye nada en nosotros, no fortalece nuestras conexiones neuronales, no expande nuestra conciencia, no nos acerca a esa versión superior de nosotros mismos que intuimos en momentos de claridad. Ibn Arabi hablaba de la himma, un término árabe que podríamos traducir como intención, energía interior o fuerza de voluntad espiritual. Pero la himma no es simplemente querer algo con intensidad, es la capacidad de orientar toda nuestra energía psíquica hacia un objetivo que trasciende nuestros impulsos inmediatos. Según él, la mayoría de las personas tienen una himma débil, como la de un enfermo sin fuerzas, y por eso sus aspiraciones resultan baldías. Para alcanzar la perfección, se requiere himma verdadera, preparación rigurosa y algo más, la gracia y el discernimiento, sin los cuales el viaje interior se vuelve ilusorio. Esta idea, expresada hace 8 siglos, encuentra un eco sorprendente en la psicología contemporánea del esfuerzo y la perseverancia. La teoría de la autodeterminación sugiere que cuando nuestras metas están intrínsecamente motivadas, es decir, impulsadas por el interés y el disfrute personal más que por recompensas externas, estamos más dispuestos a invertir el esfuerzo necesario para alcanzarlas.
Esto se alinea perfectamente con la visión de Ibn Arabi. No se trata de forzarnos brutalmente a hacer cosas que odiamos, sino de transformar nuestra relación con el esfuerzo mismo. El sufí que emprende el camino espiritual no lo hace porque alguien le obliga, sino porque ha desarrollado un deseo ardiente por conocer la realidad, por derretirse en el todo, por alcanzar esa fusión con lo divino que Ibn Arabi describe con tanta poesía. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo pasamos de ser esclavos de nuestros impulsos inmediatos a ser arquitectos conscientes de nuestros deseos? El primer paso, tanto para Ibn Arabi como para la neurociencia moderna, es el reconocimiento brutal de nuestra condición actual. El maestro sufí hablaba de la necesidad de anular la autoconciencia del yo ordinario, de olvidarse de uno mismo y de las cualidades subjetivas que nos mantienen atrapados en la ilusión de separación. En términos psicológicos contemporáneos, esto se traduce en la necesidad de observar sin juicio nuestros patrones automáticos de comportamiento, esos circuitos neuronales que se activan una y otra vez buscando el camino de menor resistencia. Esta observación no es pasiva ni complaciente. Es un acto radical de honestidad que requiere coraje, porque implica admitir que hemos estado viviendo en piloto automático, siguiendo impulsos que no elegimos conscientemente. La psicología del logro identifica la necesidad de logro como una motivación fundamental que impulsa a las personas a buscar el éxito y a esforzarse por alcanzar estándares de excelencia. Aquellas con una alta necesidad de logro tienden a ser persistentes, disfrutan de los desafíos y se sienten satisfechas con la sensación de dominio que proviene del trabajo duro y el éxito. Pero esta necesidad no es innata en todos, puede ser cultivada, desarrollada, entrenada. A nivel fisiológico, las tareas difíciles nos ayudan a construir nuevas conexiones neuronales y fortalecer las existentes. A nivel psicológico, la resolución de problemas complejos nos brinda autorrespeto y satisfacción con nuestra vida. Si no resolvemos tareas difíciles, perdemos las conexiones neuronales creadas no solo ahora, sino también las crecidas anteriormente. La pérdida de conexiones neuronales conduce a la degradación mental y física. Esto es fascinante y aterrador al mismo tiempo. Nuestro cerebro está constantemente reorganizándose basándose en cómo lo usamos. Si lo usamos para consumir contenido fácil, para buscar gratificación instantánea, para evitar cualquier incomodidad, literalmente estamos esculpiendo un cerebro más débil, menos capaz, menos resiliente. Ibn Arabi describía el proceso espiritual como una serie de ascensos, cada uno más difícil que el anterior. El caballero espiritual, como él lo llamaba, se mueve hacia la confrontación, el encuentro del alma consigo misma, que no es otra cosa que la gran lucha que todo ser humano debe llevar a cabo para conquistar el castillo del alma y el paraíso perdido. Esta metáfora medieval esconde una verdad psicológica profunda. El verdadero enemigo nunca está afuera, sino dentro. Son nuestros propios miedos, nuestras comodidades, nuestras resistencias las que nos mantienen encadenados a una existencia mediocre. La perseverancia, esa capacidad de mantener el rumbo a pesar de los obstáculos y los contratiempos, es crucial para superar las dificultades inherentes al trabajo duro. Pero la perseverancia no es simplemente terquedad ciega. La teoría del establecimiento de metas de Locke y Latham apoya la importancia del esfuerzo dirigido. Establecer metas específicas, desafiantes pero alcanzables, y recibir retroalimentación regular sobre el progreso, moviliza nuestra energía y enfoca nuestro trabajo hacia resultados concretos. El trabajo duro en este contexto se convierte en la estrategia para cerrar la brecha entre nuestra situación actual y el logro de nuestras metas. Aquí es donde la alquimia interior comienza a tomar forma. Cuando establecemos metas incrementales, cuando dividimos ese gran objetivo intimidante en pasos manejables, algo mágico sucede en nuestro cerebro. La dopamina fluye como resultado del refuerzo positivo cada vez que completamos un paso o escalón de la meta propuesta. Por eso es tan importante, ya sea que tengamos personas a cargo o seamos nuestros propios jefes,
partir los objetivos en pequeños tramos, haciéndolos retadores pero asequibles. Cada pequeña victoria entrena a nuestro cerebro para asociar el esfuerzo con la recompensa, reconfigurando gradualmente nuestro sistema de motivación. Pero Ibn Arabi nos advierte sobre una trampa sutil. No basta con tener objetivos claros y voluntad férrea. Sin gracia, sin discernimiento, sin esa capacidad de distinguir entre la ambición del ego y el verdadero llamado del alma, el viaje interior se vuelve ilusorio. Podemos trabajar duro, esforzarnos enormemente, y aún así estar persiguiendo fantasmas, construyendo castillos de arena que el primer viento de la realidad derrumbará. Esta es la diferencia entre la disciplina mecánica y la transformación auténtica. El sufí aprende a escuchar las puras vibraciones del corazón, esas señales sutiles que le indican cuándo está alineado con su propósito profundo y cuándo simplemente está siguiendo los dictados de su ego herido. María Zambrano, la filósofa española, compartía con Ibn Arabi esta comprensión del corazón como un órgano de intuición, del conocimiento superior o gnosis. En el silencio profundo, en ese espacio donde toda vibración, todo latido, entra para pasar a ser vida, encontramos la brújula interior que nos guía. Pero llegar a ese silencio requiere atravesar capas de ruido interior. Los sufíes hablan de diferentes niveles del nafs, del ego o alma. En el nivel más bajo, el nafs al-ammara, estamos completamente dominados por nuestros impulsos, por ese deseo insaciable de gratificación inmediata. En el siguiente nivel, el nafs al-lawwama, comenzamos a tener conciencia de nuestros patrones destructivos y sentimos remordimiento, pero aún no tenemos la fuerza para cambiarlos consistentemente. Solo cuando alcanzamos el nafs al-mutmainna, el ego tranquilizado, comenzamos a experimentar una paz profunda que no depende de circunstancias externas. Este proceso de ascenso no es lineal ni predecible. Habrá retrocesos, momentos de duda, periodos donde sentimos que todo el esfuerzo ha sido en vano. La neurociencia nos dice que el cambio de hábitos profundos requiere tiempo, repetición, paciencia. Cada vez que elegimos conscientemente lo difícil sobre lo fácil, estamos literalmente recableando nuestro cerebro. Las nuevas conexiones neuronales son frágiles al principio, como senderos apenas marcados en un bosque denso. Pero con cada repetición, con cada acto deliberado de voluntad, esos senderos se hacen más claros, más transitables, hasta que eventualmente se convierten en autopistas neuronales. La dopamina también ayuda en la consolidación de memorias relacionadas con recompensas, mejorando las sinapsis en el hipocampo, la parte del cerebro responsable por la memoria y el aprendizaje. Cuando liberada en las áreas cerebrales que procesan emociones y regiones responsables por el planeamiento y la razón, la dopamina también ayuda a crear una asociación entre las recompensas y las emociones. Esto significa que no es solo nuestro intelecto el que aprende a valorar lo difícil, sino todo nuestro ser emocional. Sin embargo, existe un peligro que debemos reconocer. La exposición reiterada a estímulos que requieren resistencia puede producir un efecto similar a la fatiga o agotamiento respecto a la toma de decisiones de autocontrol, aumentando la posibilidad de ceder a la gratificación más inmediata. Por eso Ibn Arabi insistía tanto en la importancia de la gracia, de esa ayuda que viene de más allá de nuestro esfuerzo individual. No podemos hacerlo todo con pura fuerza de voluntad. Necesitamos también descanso, renovación, momentos de soltura donde permitimos que la vida nos sostenga en lugar de estar constantemente empujando. La sabiduría está en encontrar ese equilibrio delicado entre esfuerzo y entrega, entre hacer y ser. Los niveles de motivación están relacionados con nuestra percepción de dificultad de una tarea y la recompensa percibida asociada al cumplimiento de esa tarea. Si percibimos algo como imposiblemente difícil, sin ninguna recompensa significativa, nuestro cerebro simplemente se desconecta. Pero si encontramos ese punto dulce, donde el desafío es real pero alcanzable, donde la recompensa es significativa
y alineada con nuestros valores profundos, entonces el esfuerzo mismo se transforma en una forma de alegría. Esta es la alquimia de la que hablaba Ibn Arabi. No se trata de martirizar nuestros cuerpos o reprimir nuestros deseos naturales. Se trata de transformar la naturaleza misma de nuestro desear. Cuando las personas aman algo, desean alcanzar una proximidad o una unión con el objeto de su amor. El punto básico de Ibn al-Arabi no es difícil de entender. Si aprendemos a amar la versión más elevada de nosotros mismos, si cultivamos un deseo ardiente por esa plenitud que intuimos es posible, entonces el esfuerzo necesario para alcanzarla dejará de sentirse como sacrificio. Pero este amor no surge espontáneamente en la mayoría de nosotros. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que miremos hacia afuera, que busquemos la felicidad en posesiones, en estatus, en la aprobación de otros. Esta búsqueda externa es infinita y, por definición, insatisfactoria. Siempre habrá algo más que comprar, alguien más a quien impresionar, algún nuevo estándar de éxito que alcanzar. La satisfacción del deseo auténtico, que implica pensar, crear y ser genuinos, es muy distinta del hedonismo que caracteriza a buena parte del ser humano contemporáneo. Ibn Arabi invitaba a sus discípulos a invertir completamente esta orientación. En lugar de buscar llenar el vacío interior con cosas del mundo exterior, proponía vaciarse de todo lo superficial para hacer espacio a lo esencial. Esta renuncia a todo aquello que no es Dios, como él la llamaba, no es un acto de negación, sino de priorización radical. Es decir, voy a soltar todo lo que me distrae de mi propósito central, todo lo que consume mi energía sin contribuir a mi crecimiento real. La introspección interna de la que habla el sufismo es una devoción internalizada que implica el respeto de una serie de reglas y rituales estrictos combinados con experiencias individuales. En términos modernos, podríamos hablar de una práctica disciplinada de autoobservación, meditación, reflexión, combinada con una apertura a la experiencia directa que trasciende lo conceptual. No basta con leer sobre transformación, hay que vivirla en carne propia. El camino profético que Ibn Arabi transitó durante más de 20 años fue marcado por abrumadoras visiones extáticas. Pero estas experiencias extraordinarias no llegaron por casualidad. Fueron el fruto de una preparación rigurosa, de un esfuerzo sostenido, de una voluntad inquebrantable de conocer la verdad sin importar el costo personal. En sus grandes obras, como el Kitab al-Futuhat al-Makkiyya, el libro de las teofanías, y el Kitab Fusus al-Hikam, los engarces de la sabiduría, Ibn Arabi despliega las fundaciones doctrinales que considera necesarias para que el sufí ascienda a lo real. Estas no son obras de lectura fácil. Requieren concentración, reflexión profunda, una disposición a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos y la realidad. Pero precisamente esa dificultad es parte de su valor. A medida que nos esforzamos por comprender conceptos complejos, por mantener en nuestra mente ideas paradójicas, estamos construyendo nuevas conexiones neuronales, expandiendo nuestra capacidad cognitiva y espiritual. La labor de Ibn Arabi no es fácil de comprender debido a su volumen y a su dificultad. Pero esta dificultad no es un obstáculo, es la puerta de entrada a una transformación real. Si fuera fácil, si pudiéramos absorber estas enseñanzas sin esfuerzo, probablemente no tendrían el poder de cambiarnos profundamente. Es precisamente el esfuerzo requerido lo que hace que estas ideas se graben en nosotros, lo que las convierte en parte de nuestra estructura mental y emocional. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra mente desee lo difícil? Primero, reconociendo brutalmente que el camino fácil nos ha llevado exactamente a donde estamos ahora. Si no estamos satisfechos con nuestra vida actual, con el nivel de desarrollo personal que hemos alcanzado, con la profundidad de nuestras relaciones o la calidad de nuestro trabajo, entonces claramente necesitamos un cambio radical de estrategia. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es, como todos sabemos, la definición de locura. Segundo, comenzando a asociar conscientemente el esfuerzo con la recompensa.
Esto significa establecer metas incrementales donde podamos experimentar victorias pequeñas, pero significativas. Cada vez que completamos una tarea difícil, debemos pausar y realmente saborear esa sensación de logro, permitir que nuestro cerebro registre la conexión entre el esfuerzo y la satisfacción. Con el tiempo, esta asociación se fortalece hasta que el esfuerzo mismo comienza a generar anticipación positiva. Tercero, cultivando lo que Ibn Arabi llamaba himma, esa intención clara, esa energía interior dirigida hacia un objetivo que trasciende nuestro yo pequeño. Esto requiere saber qué queremos realmente, más allá de lo que la sociedad nos dice que deberíamos querer. Requiere conectar con esos valores profundos que dan sentido a nuestra existencia, que nos hacen sentir que estamos contribuyendo con algo significativo al mundo. Cuarto, siendo progresivos y evitando el agotamiento. No se trata de pasar de 0 a 100 en un día, de la comodidad total a la disciplina espartana. Eso es una receta para el fracaso y la frustración. Se trata más bien de aumentar gradualmente nuestra capacidad de tolerar la incomodidad, de enfrentar desafíos, de mantener el esfuerzo sostenido. Como un músculo que se fortalece con entrenamiento progresivo, nuestra capacidad de esfuerzo se desarrolla con práctica constante pero medida. Quinto, buscando gracia y discernimiento, como aconsejaba Ibn Arabi. Esto significa estar atentos a esas señales sutiles que nos indican si estamos en el camino correcto o simplemente alimentando nuestro ego. Significa tener la humildad de reconocer que no podemos hacerlo todos solos, que a veces necesitamos ayuda, guía, apoyo de otros que han recorrido este camino antes. Significa también celebrar los momentos de facilidad, de fluidez, cuando el esfuerzo se siente natural porque estamos alineados con nuestro propósito profundo. A medida que avanzamos en este proceso, algo extraordinario comienza a suceder. Lo que antes parecía imposiblemente difícil empieza a sentirse manejable, incluso disfrutable. No porque las tareas se hayan vuelto más fáciles objetivamente, sino porque nosotros nos hemos vuelto más capaces. Nuestro cerebro, recableado por meses o años de práctica deliberada, ahora procesa lo complejo con mayor facilidad. Nuestras emociones, entrenadas para asociar el esfuerzo con la satisfacción, ahora anticipan el desafío con entusiasmo en lugar de dread. Los sufíes describían niveles superiores de desarrollo espiritual, donde el corazón encuentra satisfacción profunda independientemente de las circunstancias externas. En el Nafs al-Mutmaina, el ego tranquilizado, la persona vive la realidad de que es lo divino quien domina todas las cosas, quien es la causa primaria de todo, y su papel es estar satisfecho con esa comprensión. Esto no es resignación pasiva, es la libertad radical que viene de no estar apegado a resultados específicos, de poder hacer nuestro mejor esfuerzo y luego soltar, en niveles aún más elevados, cuando están escuchando y viendo lo real, comienzan a sentirlo. Cuando hacen su práctica espiritual, todas estas experiencias se vuelven hakika, realidad. Están escuchando la realidad, siendo entrenados para ver la realidad, sentir la realidad, y ella se vuelve ahora concreta, real, palpable. Este ser humano se ha vuelto sutil, y el sentido del tacto espiritual se abre de manera plena. Ya no hay límites para el corazón. En esta estación espiritual, el ser humano deja atrás todos los límites que estaban encerrados en cada aspecto de su corazón y se une de manera plena con aquello que no tiene límites, que es infinito y eterno. Esta descripción mística puede sonar abstracta, pero apunta a una experiencia psicológica muy concreta. Es ese estado de flujo que los psicólogos modernos estudian, donde estamos tan absortos en una actividad desafiante que perdemos la noción del tiempo, donde el esfuerzo se siente sin esfuerzo porque estamos operando en el nivel óptimo de nuestras capacidades. Es la satisfacción profunda que viene de saber que estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores más elevados, que estamos contribuyendo con algo significativo, que estamos creciendo y evolucionando en lugar de simplemente existir. Pero llegar ahí requiere atravesar periodos de incomodidad genuina.
Requiere elegir conscientemente el camino difícil una y otra vez hasta que se vuelva nuestra segunda naturaleza. Requiere renunciar a la fantasía de que podemos tener una vida extraordinaria sin hacer nada extraordinario. La única forma de conseguir lo que queremos en este mundo es a través del trabajo duro, pero no cualquier trabajo duro, el trabajo duro dirigido, el esfuerzo consciente hacia metas que realmente importan, que están alineadas con quienes queremos ser. Es importante también reconocer que el acceso a las oportunidades y los recursos necesarios para este trabajo no es equitativo para todos. Factores como la discriminación sistémica, la pobreza y la falta de acceso a la educación pueden crear barreras significativas. Esto no invalida la importancia del esfuerzo personal, pero nos recuerda que debemos tener compasión por nosotros mismos y por otros cuando las circunstancias externas son particularmente desafiantes. Sin embargo, incluso dentro de circunstancias difíciles, siempre hay un margen de libertad interior, un espacio donde podemos elegir cómo responder. Ibn Arabi escribió sus obras más profundas en medio de viajes agotadores, exilios forzados, pérdidas personales devastadoras. Viktor Frankl desarrolló su logoterapia en un campo de concentración, demostrando que incluso en las circunstancias más brutales, los seres humanos conservan la libertad fundamental de elegir su actitud. Esta no es una invitación al masoquismo ni a la negación del sufrimiento real. Es simplemente el reconocimiento de que siempre hay una dimensión interior que permanece bajo nuestro control. Y es precisamente en esa dimensión interior donde se libra la batalla más importante. El caballero espiritual de Ibn Arabi no lucha contra enemigos externos. Lucha por conquistar el castillo de su propia alma, por recuperar el paraíso perdido de la unión con lo real. Esta lucha no es violenta ni represiva. Es más bien como el proceso de un escultor que pacientemente quita todo lo superfluo del mármol para revelar la forma que siempre estuvo allí, esperando. Cada vez que elegimos lo difícil sobre lo fácil, estamos quitando una capa de mármol superfluo. Cada vez que resistimos un impulso destructivo, cada vez que mantenemos nuestro compromiso, a pesar de querer rendirnos, cada vez que elegimos la honestidad incómoda sobre la mentira conveniente, estamos revelando más de esa forma esencial que es nuestro verdadero ser. Este proceso es acumulativo. Los pequeños actos de voluntad consciente se suman, construyendo momentum, hasta que un día miramos atrás y apenas reconocemos a la persona que éramos. Pero debemos tener cuidado de no caer en la trampa del perfeccionismo neurótico. La transformación real no es lineal. Habrá días donde fallamos, donde cedemos a la facilidad, donde nos sentimos completamente desconectados de ese propósito elevado que un día nos pareció tan claro. Estos momentos no son fracasos, son parte del proceso. Ibn Arabi hablaba de la importancia de las visiones y también de las dudas, de los peligros y los miedos que marcan el viaje. Sin estos desafíos, no habría verdadero crecimiento. La clave está en la respuesta que damos a estos momentos de debilidad. Los usamos como excusa para rendirnos completamente, para confirmar nuestra narrativa de que no somos capaces de cambiar. O los vemos como información valiosa, como señales de que necesitamos ajustar nuestra estrategia, pedir ayuda, ser más compasivos con nosotros mismos. La diferencia entre estas dos respuestas determina si eventualmente alcanzaremos nuestro objetivo o permaneceremos atrapados en ciclos repetitivos de intención y fracaso. Aquí es donde la comunidad y el apoyo externo se vuelven cruciales. Ibn Arabi viajó por todo el territorio andalusí y el Magreb en busca de conocimiento y enseñanza. Recibió iniciación de maestros sufíes que habían recorrido el camino antes que él. No intentó hacerlo todo solo, y nosotros tampoco deberíamos. Buscar mentores, unirse a comunidades de personas con valores similares, compartir nuestras luchas y victorias con otros que entienden, todo esto fortalece nuestra capacidad de mantener el esfuerzo a largo plazo. A medida que nos acercamos más a la recompensa a largo plazo, mayores son los niveles de dopamina liberados en el cerebro. Por cuenta de esto,
el placer de una recompensa a largo plazo tiende a ser mucho mayor que las recompensas a corto plazo, haciendo valer la pena la espera. Este mecanismo neurológico es un regalo evolutivo. Nuestro cerebro está diseñado para valorar lo que requirió esfuerzo sostenido. El problema es que hemos dejado de usar este sistema natural, seducidos por tecnologías y sistemas sociales que nos ofrecen gratificación constante sin esfuerzo real. Recuperar nuestro sistema de recompensa natural no es solo una cuestión de productividad o éxito externo. Es fundamentalmente una cuestión de salud mental y bienestar. Las personas que pueden diferir la gratificación, que han entrenado su capacidad de esfuerzo sostenido, que encuentran significado en el proceso y no solo en los resultados, reportan niveles más altos de satisfacción con la vida. No porque sus circunstancias externas sean necesariamente mejores, sino porque han desarrollado recursos internos que les permiten navegar los desafíos inevitables de la existencia con mayor ecuanimidad. Esta es, en última instancia, la propuesta de Ibn Arabi. No nos ofrece un atajo hacia la felicidad, ni una técnica mágica para eliminar el sufrimiento. Lo que nos ofrece es un mapa del territorio interior, una descripción detallada de los estados por los que debe pasar el buscador en su ascenso hacia la perfección. Nos dice que el camino será difícil, marcado por esfuerzos y dudas, pero también nos promete que aquellos que perseveren, que desarrollen himma verdadera, que combinen preparación rigurosa con apertura a la gracia, eventualmente alcanzarán las esferas más altas de su ser, el último estado de perfección donde finaliza la peregrinación. Esa promesa no es de comodidad sino de plenitud, no es de facilidad sino de significado profundo, no es de ausencia de desafíos sino de capacidad transformada para enfrentarlos. Y quizás eso es exactamente lo que nuestra época necesita escuchar. No más promesas vacías de felicidad sin esfuerzo, no más técnicas de 5 minutos para resolver problemas de toda una vida, sino la verdad antigua y siempre nueva de que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos, que nuestros cerebros son plásticos y pueden ser entrenados, que nuestros corazones pueden expandirse para contener la totalidad de la experiencia humana sin romperse. Entonces, cuando te encuentres frente a una tarea difícil, cuando sientas esa resistencia visceral que te empuja hacia lo fácil, recuerda esto: ese momento de elección es donde se forja tu destino, no en las grandes decisiones dramáticas que tomamos ocasionalmente, sino en estas pequeñas elecciones que hacemos cientos de veces al día. Eliges el camino que fortalece o el que debilita, el que construye nuevas conexiones neuronales o el que permite que las existentes se atrofien, el que te acerca a esa versión superior de ti mismo o el que te mantiene atrapado en patrones familiares pero insatisfactorios. La respuesta a estas preguntas, repetida consistentemente a lo largo del tiempo, determinará no solo lo que logras externamente, sino quién llegas a ser internamente. Y en última instancia, esa segunda pregunta es infinitamente más importante que la primera, porque puedes alcanzar todos los marcadores convencionales de éxito y aún sentirte vacío si no has cultivado profundidad interior. Pero si has hecho el trabajo de transformar tu relación con el esfuerzo, de entrenar tu mente para desear lo difícil, habrás ganado algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Habrás conquistado el castillo de tu alma. Habrás recuperado el paraíso perdido, no en algún futuro lejano o dimensión abstracta, sino aquí, ahora, en la textura misma de cómo experimentas cada momento. Esa es la verdadera recompensa por aprender a desear lo difícil. No lo que obtienes al final, sino en quién te conviertes durante el viaje,